Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de su autor, mas no el de María Félix Blogs. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en estos programas especiales María Félix rumbo al aniversario. Y bueno, como ya se los había publicado en las páginas oficiales, que iba a tener un gran invitado, él nos va a contar acerca de cómo llegó a trabajar con el señor Luis Martínez de Anda. También fue la última persona que estuvo dentro de la casa de María Félix antes de que se desmontara y se hiciera una remodelación. Pero también el día de hoy estamos completamente en vivo. Nos acercamos a una noticia lamentable que fue la muerte del señor Andrés García. Casi fallece el mismo día que María Félix. Abril es un mes en el cual fallecieron muchos artistas y pues por lo que vemos también siguen falleciendo muchos. Vamos a dar inicio a este programa especial María Félix rumbo al aniversario porque tenemos mucho que platicar con el invitado del día de hoy. Iniciamos. La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Y pues bueno, en este segundo programa de aniversario, tengo de invitado al señor Óscar Domínguez Coronado. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Óscar Domínguez Coronado? Es el apoderado, es el secretario del señor Luis Martínez de Anda, que me da muchísimo gusto recibirlo esta noche. Óscar, bienvenido a este programa especial María Félix rumbo al aniversario. Muchas gracias, Eduardo, un gusto saludarte, un gusto saludar a todo tu auditorio. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que es un honor para mí, creo que es la primera vez que tenemos una entrevista por esta vía. Hemos platicado miles y miles de veces, pero de verdad me da un gusto poder saludar a todos los seguidores del canal de María Félix Blogs. Muchas gracias, Óscar. A través de todo este tiempo que hemos conversado, quisiera que le platicaras al público ya para comenzar esta plática, que tuviste la oportunidad de conocer a la señora María Félix, y eso creo que es muy interesante compartirlo con todos los fans de la doña. ¿Nos podrías comentar un poco? Pues mira, prácticamente esta historia comienza cuando yo trabajo para una institución bancaria, donde se manejaban las cuentas de la señora María. Obviamente no era habitual que fuera, generalmente iba Luis, que fue ahí donde yo lo conocí, pero las veces que iba, pues bueno, eran situaciones muy especiales y se armaba un alboroto, ya te imaginarás. Pues realmente ella tenía un ejecutivo de banca privada, no le gustaba mucho subir con él para empezar porque había que subir un piso y eso pues a ella se le dificultaba ya un poco. Me tocó llevarle las operaciones algunas veces, pues la verdad no te puedo decir que tuvimos una gran amistad, solamente un saludo y era todo, ¿no? Sí, era bastante interesante y bastante fascinante ver a una mujer con ese porte, con esa, ¿cómo decírtelo? No sé, irradiaba algo especial. Sí, era espectacular verla. Y en esas ocasiones que María Félix iba al banco, la acompañaba el señor Luis Martínez de Anda, supongo. Sí, por supuesto, siempre estaba con ella, de hecho. Sí, él la llevaba en el carro, se bajaba, la bajaban, bueno, ella siempre pasaba con la gerente. Entonces, pues ahí ya nos encargaban lo que iba a hacer y de cajas le llevábamos las cosas al escritorio. ¿Qué se siente en ese momento tener enfrente a una estrella del cine mexicano? Pues la verdad es que sí era imponente. Realmente sentías la fuerza de su carácter, sentías, permíteme un segundo, por favor. Sentías la fuerza de su carácter, sentías,
Pues mira, realmente verla en vivo realmente era imponente. Era una mujer que irradiaba pues una fuerza muy impresionante. No te podría describir en palabras lo que se sentía en sí en toda la sucursal. Para empezar, el revuelo que armaba, obviamente. O sea, te imaginarás a una actriz de esa talla llegando a una sucursal bancaria. Como te digo, no era algo común, no era algo de todos los días, o sea, era muy ocasional. Pues evidentemente los clientes la reconocían, todo el mundo quería acercarse a saludarla, los mismos empleados, pero bueno, teníamos que comportarnos y bueno, ahora sí que seguir con la operación normal. Oscar, ¿y cómo tienes este acercamiento? ¿Cómo llegas a trabajar en la oficina del señor Luis Martínez de Anda? Mira, se da el lamentable fallecimiento de la señora María. Luis obviamente lo conocemos en el banco porque era el que habitualmente iba. Prácticamente él empieza un noviazgo con una amiga mía, compañera del banco, con quien se casa algunos años después. Ella me ofrece trabajar con ella en unos proyectos que tenía. Yo pues ya había pasado mucho tiempo en el banco, necesitaba nuevos rumbos, nuevos horizontes, sobre todo nuevas cosas. Yo ya había pasado 11 años en el banco. Entonces se da esta oportunidad, ella me invita y comienzo a trabajar con ella. Lamentablemente algunas cosas sucedieron, pues ellos se separan y yo me quedo trabajando con él, ya que ella vivía fuera del país. Entonces así termino con él. La verdad es que una situación un poco complicada, porque cuando yo conozco a Luis, él era muy serio, exageradamente serio. Lo saludábamos y bueno, pues respondía amablemente, pero no era precisamente muy sociable. Con el paso del tiempo, pues nos hemos hecho grandes amigos, muy, muy grandes amigos. Hemos vivido muchas cosas juntos y he tenido el honor y el privilegio de estar a su lado tanto en los mejores momentos que ha tenido como en los peores. Y hoy por hoy te puedo decir que es un gran, gran, gran amigo mío y una persona que estimo enormemente. Oscar, ¿y cómo te has sentido a través del paso del tiempo en toda esta ruleta rusa que es trabajar con Luis Martínez de Anda, que es obviamente su heredero, pero también estar encargado de todo lo legal acerca de María Félix? Hay un sub y baja de tensiones, de emociones, y sobre todo que todo esto es muy complicado también para ti, porque eres la cabeza de todo esto de María Félix. Pues mira, la verdad es que sí fue muy difícil, porque me tocó desde los primeros años que, pues tú sabes que cada aniversario anteriormente la prensa se iba sobre la casa y estaba rodeada. Entonces sabíamos que Luis no podía estar cerca, la prensa acosando y buscándolo. Pues todo el mundo quería entrevista, todo el mundo quería respuestas. Tú sabes que Luis pasó muchos años sin dar una entrevista. Entonces, desde esa parte de la prensa acosando la casa, hasta la parte del panteón, que hubo que hacer cambios radicales, porque pues estaba un poco descontrolado ese asunto. Y obviamente pues con eso también pues tuvimos varios pues incidentes con fans y todo eso. A veces es demasiada intensidad y no falta el reclamo de Luis la mató, de por qué tiraron su casa, por qué despilfarraron sus cosas, mucho fomentado por algunos grupos muy radicales en este tema. Ha sido un proceso muy interesante. Yo nunca me hubiera imaginado y nunca hubiera pensado en mi vida que iba a estar viviendo esto. Estoy muy agradecido con la vida, la verdad, por haber podido ver y presenciar todo ese tipo de cosas y aprender a lo largo de este tiempo de todo eso. Yo creo que de las partes más difíciles que me ha tocado, pues sí ha sido el tener que desmontar la casa. Debo decirte que yo no llego a esto como fan, porque digo, pese a que conocí a la señora, porque eso es obvio, o sea,
todo el mundo conocía a la señora. Yo no llego como un fan, porque no sé, no me nace eso del fanatismo, no es algo que se me dé con nadie en general. Entonces, esto me da la oportunidad de conocer a María Félix Goreña, no a la doña, porque a mí me hablas de la doña y es un concepto muy abstracto para mí. Claro. No lo puedo asimilar, porque yo no veo a la doña, yo no puedo ver el personaje. Yo conozco a María desde dentro de su casa, que es una personificación perfecta de lo que era ella, dentro de sus documentos que me hablan más de la realidad de la señora, de la vida real que tenía, de la persona que era ella. Y hoy en día te puedo decir, conozco perfectamente a María Félix, porque yo sé cómo vivió, qué es lo que vivió, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, sé detrás del mito que hay, sé la realidad que hay en el personaje y el tipo de vida que llevó. Es fascinante, ha sido muy, muy fascinante. Es un punto donde nunca esperé verme, del que nunca he tenido intención de sacar tajada ni provecho. La verdad, solamente estoy agradecido con la vida por hasta dónde me ha llevado. En todo este proceso que me estás conversando, me saltó una duda acerca de lo que me platicaba el señor Luis Martínez de Anda, que a veces él no podía salir de la casa, o tenía que salir muy temprano o tenía que llegar muy noche, porque era un acoso tremendo, que querían saber qué había pasado realmente con María Félix. Y te estoy hablando que eso sucedió después de todo lo del litigio de la casa. Que quisiera que me comentaras, Oscar, ¿por qué la gente no puede creer que en estos años de litigio que el hermano de la señora metió una denuncia y una demanda en contra del señor Luis Martínez de Anda, que la casa se deterioró? ¿Nos puedes platicar por qué es tan increíble que la gente no pueda asimilar que una casa se pueda deteriorar? Bueno, es normal que una casa de ese tamaño y con ese tipo de material, estamos hablando de una casa de muchos años, estamos hablando de una casa de los 60s, diseñada y creada para una sola persona, porque pues nunca se planeó una familia grande, numerosa ni nada. O sea, cuando ella conoce a Alex, pues ya eran grandes ambos, y bueno, todos sabemos esa parte de la historia. Pero los mismos materiales con los que María decide que se construyan, pues requieren un mantenimiento enorme y costosísimo. Un litigio implicaba frenar el dinero, sacar solamente lo esencial para mantener esa casa, que evidentemente es un litigio que duró bastantes años. Entonces, quien sufrió las consecuencias más que nada fue la casa. Digo, las paredes eran de madera, las alfombras eran muy finas. Hay una cuestión de los muebles, por ejemplo, que María decidió como un capricho, que se forraran con seda. Sabemos que la seda no es un material para tapicería. Claro. La tensión que genera el que se siente alguien sobre seda, pues la rasga, la rompe, entonces era inadecuado. La casa era un poco una escenografía de su vida. Entonces todo esto trajo como consecuencia que pues la casa ya llegara al final de este litigio y a la herencia final, a la designación de la herencia, pues ya un poco dañado, un poco desgastado. Evidentemente era una casa que requería pues lavado de alfombras, limpieza profunda, mantenimiento de los muros, de los cuadros ni se diga. Entonces sí termina un poco en abandono, nos guste o no. Y no es porque así lo quisiera Luis, es por el hecho de que prácticamente pues, requería mucho dinero para su mantenimiento. Bueno, y aparte también estamos de acuerdo que al final de la vida de María Félix ya era para ella imposible darle mantenimiento a las dos casas, porque tenía su casa de descanso en Cuernavaca, que también le daban su mantenimiento, y la casa de Polanco, que era ya muy complicado para la señora. Sí, mira, la casa de Cuernavaca tenía la ventaja de que era mucho más contemporánea. Había sido remodelada, pero era
pues ya de la época de los 90s, 2000, no es cierto, de los 80s y 90s debe ser. Sí. Entonces, no estaba tan vieja. Requería mucho mantenimiento, por supuesto, por la humedad de la zona, también por los materiales con los que fue hecha, pero era una casa más joven. Era una casa más joven, por eso hoy podemos verla pues como más cuidada. Oscar, antes de seguir con el tema de que tú fuiste la persona que desmontó la casa de María Félix, que es uno de los temas que quería tocar contigo, ¿cómo se resolvió el tema del robo de la tumba de María Félix? ¿Crees que ese robo haya sido premeditado o fue un robo en general en el panteón? Fue un robo en general en el panteón, porque en realidad cuando a mí me avisa la persona que cuida, que da mantenimiento a la tumba, me dice pues fue un robo en todas las tumbas, incluso me mandó fotos que yo compartí con algunas personas cercanas en ese momento, fotos de varias tumbas que fueron saqueadas. Lo que ellos buscan, o lo que estos saqueadores buscan, es material que se pueda vender, sobre todo el bronce, que es lo que más abundaba o abunda en los panteones. Pero no fue un objetivo directo contra la tumba de María. Había un busto de bronce, bueno, un mascarón de bronce, y bueno, pues iban sobre él, ¿no? Por fortuna, nosotros ya teníamos un poco el aviso de lo que estaba pasando, y precisamente con esa intención se cambió. En ese tiempo se cambió, tratando de proteger pues el mascarón que estaba ahí, que había estado en la casa junto con otros 5 que había, o sea, eran muchos. Y se había puesto bueno, la idea original era poner durante todo el año uno de fibra de vidrio, sí, que semejara y que tuviera el acabado del bronce, y en el aniversario poner el de bronce, pues para precisamente esas celebraciones, ¿no? Pero bueno, ya avisados, sabíamos que debíamos cambiarlo y fue lo que hicimos. Por fortuna, pues no pasó a mayores, más que abrieran y rompieran el candado y debieran con que el mascarón no era de bronce. Oscar, ahorita que estamos tocando el tema del panteón, se dio una noticia a nivel nacional que ojalá me pudieras dar una respuesta, que el señor Luis Martínez de Anda tenía prohibido que los fans entraran a la tumba de María Félix. ¿Esto es cierto? No, mira, te voy a contar desde el principio cómo se dan estas cosas. Como te dije hace un momento, esto se había salido un poco de control. Ya había como 8 o 10 personas con llave de la tumba. Entraban y salían como querían, quitaban, ponían, hacían lo que querían. Había un poco de descontrol. Entonces, cuando yo empiezo a encargarme de esto, pues lo primero que hago es decir, no puede ser así, no puede funcionar así. Había cruces, rosas ya secas, arreglos y 1000 cosas, y cartitas y papelitos que pegaban incluso encima de la cabeza, o sea, 1000 cosas que no tenían, o sea, no tenían por qué estar ahí. O sea, a mí me parecían una falta de respeto. Hacemos el cambio del candado para restringir esto, y bueno, se vienen algunos problemas, obviamente, con grupos de fans que ya estaban muy acostumbrados a entrar como quisieran a la tumba. Por fortuna ya se arregló, por fortuna ya nos pusimos de acuerdo sobre lo que sí se puede, no se puede, y todo es por una cuestión de respeto, no es acaparar nada ni intentar limitar que admiren a María, solamente una cuestión de respeto. Estas restricciones que vienen ahora después, vienen por parte del gobierno de la Ciudad de México. Como tú sabes, cuando se viene la pandemia, se vienen muchas restricciones para los lugares públicos incluso. Ante esta falta de afluencia de gente en general al panteón, se vienen más saqueos a las tumbas. Entonces el panteón toma la decisión de cerrar puertas. Número 1, por las instrucciones de la pandemia, y número 2, por los saqueos que estaban siendo víctimas. Ya no nos tocó a nosotros, por fortuna, ya nos tocó el que nos tocó y ya. Pero
prácticamente el que ahora, por ejemplo, porque tengo la información por parte de la persona que cuida la tumba, que ya no dejan entrar. Prácticamente no solo es una cuestión de María Félix. Si tú llegas y dices, voy a la tumba de José José, voy a la tumba de Miroslava, no te dejan entrar. Es sencillo, no te dejan entrar. Tiene que haber como un interés legítimo para ellos para que tú puedas accesar. Pero es una restricción total y absolutamente del panteón, de la administración del panteón. Eso era lo que te quería preguntar, porque en el transcurso de este año, que es de enero a abril, recibí varios mensajes en donde me dijeron que estaban afuera del panteón, que si podía yo hacer algo para entrar a visitar la tumba de María Félix, porque ya tenían su ramo de flores y pues no los habían dejado entrar. Entonces sí, quería que nos comentaras acerca de que el señor Luis Martínez de Anda no tiene prohibido que entren a la tumba de María Félix. Y obviamente no es un panteón público, es un panteón privado. Bueno, ni siquiera tiene las facultades para decir que nadie entre a la tumba. O sea, tiene las facultades prácticamente de la puerta de la cripta para adentro. Para afuera, pues no tiene esas facultades. Todo esto son restricciones del panteón, y te digo, debido a los constantes ataques que han tenido respecto a los saqueos. Y obviamente, como dices, es un panteón privado, pues hay varias personas sepultadas ahí, o familias de un gran poder adquisitivo, que pues no quieren que alguien saque su tumba. Es normal, ¿verdad? Las quejas fueron muchas. Óscar, ahora sí entrando en el tema principal de esta charla, que es pues que tuviste la suerte, el gusto de estar dentro de la casa de María Félix. Platícanos a todo el público que te está viendo, que nos está escuchando, ¿cómo encontraste la casa de María Félix? Mira, yo tuve 2 vistas de la casa de María Félix, cuando estaba totalmente montada, que si bien no te puedo decir que era esplendorosa, porque pues como te dije, el litigio ya había generado sus desgastes, era algo fascinante. Como te lo comenté, era un poco la expresión viva de lo que era ella, ese lujo, ese esplendor, esa, ¿cómo decírtelo?, opulencia. Sí. Cuando ya me toca entrar a la primera remodelación, se torna un poco difícil, porque nunca te das cuenta, sobre todo cuando la ves nada más de pasada y ves los cuadros, los candiles, las cortinas, dices, wow, qué maravilloso. Pero como en toda casa, pues debajo del tapete ahí está el paso del tiempo, el inevitable paso del tiempo. Claro. En las cenas, en los closets, en lo que ella llamaba el mar, pues no te imaginarás, güey. O sea, ahí te das cuenta de todo lo que se acumula a través de los años. Y mira que María no era particularmente acumuladora, no estaba apegada a las cosas, o sea, por todo lo que me tocó leer, ver, vivir, no era ella particularmente apegada a los objetos. Pero te das cuenta del paso del tiempo y de lo que va acumulando con el tiempo, de lo que conservó, de lo que trató de cuidar medianamente, de lo que pues simplemente para ella no tenía la importancia que muchos creen, ¿no? O sea, ella vivía y era plena, y como que las cosas iba dejándolas atrás en el tiempo. Muchas guardadas, muchas se deshizo de ellas, salvo sus pasiones, que eran las antigüedades, que evidentemente esas sí tenían un cuidado muy especial. Óscar, ¿tú estuviste presente cuando fue la casa de subastas Christie's a ver las piezas que se iban a subastar? No me tocó. No me tocó. Yo prácticamente conozco la casa antes de eso, y después, ya cuando Christie's se lleva todo. Por eso me decías que tuviste 2 visiones de la casa, una cuando estaban los muebles y otra cuando ya los habían sacado. Exactamente. Platícanos cómo fue esa sensación de tener que desmontar la casa, perdón que repita mucho esta palabra, de sacar las cosas de María Félix, tener que embalarlas, tener que guardarlas en alguna bodega, porque
leí un comentario, no sé, créeme que te echaría mentiras si te dijera exactamente la fuente, pero que el cuarto de María Félix se estaba cayendo, ¿es verdad? No, 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 no. Mira, el cuarto está, bueno, ya en mi segunda visita, cuando me toca ya desmontar las cosas, evidentemente ya no había mucho, ya no estaban los candiles, ya no estaba las cortinas, por ejemplo, el dossier que estaba en la cama, la cabecera, todo eso ya no estaba. Estaba la cama, y la cama seguía tendida tal cual fue la última vez que ella dormía ahí. O sea, al momento de sacar el cuerpo, tienden la cama con los cobertores de pluma de ganso, todo tal cual lo hubiera dejado María, eso se queda. Todo lo demás, pues bueno, objetos y todo eso, pues va, ya lo que se fue a subasta se retiró. Esto te abre un poco la visión de lo que realmente había pasado con la casa, de los años y del deterioro que había pasado con la casa. Y se siente un poco triste, pero a final de cuentas aún seguía esa esencia de ella, esa esencia de lujo y de opulencia, pese a que ya no estaban grandes de los objetos importantes. Era la casa, pues su refugio, era su casa, la parte donde ella solía, digámoslo de esta manera, estudiar su personaje que tanto la llevó a la fama, pero también creo que esa casa, Oscar, tuvo mucho dolor para María Félix, porque ahí murió su madre, ahí murió el señor Alex, ahí murió Enrique, y no físicamente que hayan muerto en esa casa, sino que María pasó ese dolor en esa casa. Pues por lo que cuenta la historia, sí, definitivamente era su refugio. El dolor lo llevaba dentro, porque evidentemente era una persona que amaba y amaba intensamente, pero sobre todo de verdad, o sea, auténtica en ese aspecto. El que muera su madre fue un peso muy grande para ella. El que muriera su pareja de muchos años fue un gran peso para ella. El que muriera su hijo fue devastador, devastador para ella. Y esa casa se convirtió en su refugio para guardar su dolor, para guardar su frustración de la pérdida. Y eso se sentía, de alguna manera se sentía, porque no era como tal, pese a tener los objetos completos, no era como tal un museo, era la esencia de la persona ahí. O sea, fueron muchos años que habitó esa casa y, como dices, muchas experiencias. Entonces toda esa esencia de su dolor se queda ahí, a final de cuentas, y esa soledad que se sentía en el espacio. Oscar, ya han pasado, que ya estamos a 4 días de que se cumplan los 21 años de fallecimiento de la señora María Félix. ¿Por qué crees, que era la misma pregunta que les hacía ayer a los fans que entrevisté, por qué crees que la herencia de María Félix sigue siendo la herencia más peleada de México? Si hubiera hecho, la hubieran dejado. Todo el mundo tiene opinión acerca de lo que se hubiera hecho con los bienes de María Félix. Pues mira, como te he contado, a mí me tocó conocer a María a través de sus papeles, de sus documentos, porque al tener que desmontar la casa también tuve que revisar cada papel que hubiera en ella para determinar su relevancia y su importancia. Y ahí, entre notas de cuadernos, entre notas de libros, pues tenías la visión clara de ese desapego de María con las cosas, pero de alguna manera había dos ideas muy claras para mí en ese aspecto, sobre el origen y la continuidad de las antigüedades. Ella tenía muy claro que las antigüedades habían llegado a ella y habían formado una colección, pero eso son las colecciones, algo que fluye constantemente, que no se detiene, y para ella era muy claro ese concepto. En el momento de que ella faltara, estas antigüedades debían seguir su camino y su flujo, no podían detenerse. Y obviamente acabaron en manos de otros coleccionistas, y al morir esos coleccionistas acabarán en manos de otros, y lo hemos visto con varias subastas de sus cosas, segundas o terceras subastas ya. Entonces, para ella ese era el flujo natural de las cosas, por una parte. Por otra, ella tenía muy claro
la idea de que nadie utilizara sus cosas, de que nadie más, yo me atrevo a pensar en todo esto que me tocó saber de ella, de que nadie más tratara de interpretarla, de robarse esa esencia de María. Y en esa idea, pues ella deja instrucciones muy claras sobre el deshacerse de todo, había cosas que se tenían que destruir incluso, porque esa es una instrucción muy clara y hay testigos muy creíbles de esas historias. Entonces ella tenía claro eso, que no quería como que se apropiaran de su identidad. ¿Crees que con el paso del tiempo, después de que la señora María Félix falleció, la casa de Polanco hubiera sido un buen museo? No era un espacio diseñado para tal. No era un espacio diseñado para tal, porque para poder funcionar de esa manera hubieran tenido que cambiar pues casi todo y hubiera perdido su esencia la casa. Al final no hubiera tenido ningún sentido, por una parte. Por otra, pues no tenemos mucha cultura. No sé por qué algunos pelean tanto, si no tenemos mucha cultura de museos. Si tú haces una encuesta de cuántas veces al año van a un museo las personas, pues salimos bastante reprobados. Entonces Sí. me hace un poco absurdo. Funcionalmente no era un espacio para museo. No tenía estacionamientos, no tenía como la amplitud para que la gente entrara, saliera, cuántas gentes pueden entrar. Y aparte de todo, si vamos a la parte de los tapetes, de las cortinas, es algo que se hubiera estropeado en meses. Sí, claro, sobre todo porque creo que nunca cambió cortinas María desde el 58, 56 que se casó con Alex. Algunas sí, pero de cualquier forma la seda se deteriora. El aire, la luz, el polvo. Tú que tuviste la oportunidad de estar dentro de la recámara de María Félix, ¿le podías comentar al público? Bueno, yo ya sé la historia, pero quisiera que se lo comentaras al público sobre las paredes de la recámara de María Félix, ese diseño que está pintado a mano. Ok, la seda de las paredes, y al igual que la de las cortinas y algunos muebles, era una seda pintada, era una seda especial pintada a mano. O sea, fue mandada a hacer por ella en París y fue traída hasta acá para diseñar, pues bueno, cada rincón específicamente de la recámara. Pero te estoy hablando de que era las cortinas, el diván que tenía ahí, algunos cobertores, la cabecera estaba totalmente forrada en ella. Bueno, las lámparas que estaban al lado de su cama también están, ¿cómo se llaman? Se me fue las pantallas. Las pantallas estaban con esa seda. El problema era que el polvo entraba inevitablemente y terminaron sucias. Era imposible lavarlas, ni siquiera en tintorería. Al momento de entrar en contacto con agua, pues se despintaban totalmente. En el lavado en seco se decoloraban. Y esto, pues lo vi también de primera mano tratando de rescatar algunas cosas. Quedan muy pocas piezas de eso y obviamente son piezas que no se pueden limpiar ni lavar, se tienen que tener guardadas porque pues lamentablemente el polvo genera esa destrucción. Claro. Oscar, ya casi estamos entrando a la recta final de este programa especial María Félix rumbo al aniversario. Quisiera hacerte una pregunta, pero no formulártela como Eduardo Rodríguez, sino formulártela como el público que todos los días recibo esa misma pregunta. ¿Por qué María Félix no tiene una tumba imponente y grandísima en el Panteón Francés? Esa anécdota se la conté hace poco tiempo a un periodista. Estábamos cenando y bueno, es algo gracioso. Cuando María compra el espacio en el Panteón Francés, muchos de sus amigos le preguntan, pero María, ¿por qué ese espacio tan pequeño? Solo es una tumba normal, no está de acuerdo con tu talla, con tu altura, bla, bla, bla. Y María le contestaba que a ella le parecía ridículo querer ser la más rica del panteón.
ella tenía muy claro esa visión de que la vida se disfrutaba mientras vivía, de que las riquezas se disfrutaban mientras vivía. Y créeme que eso era evidente, vivió plenamente y no necesitaba un mausoleo inmenso para guardar un cuerpo en el que ya no estaba ella, en el que ya no habitaba ella. Y te puedo poner un ejemplo un poco burdo, pero es real. Y lo vemos con muchas tumbas de traficantes, de narcos en Sonora, que son exageradas y algo de mal gusto. ¿Para qué? ¿Para que viva quién? ¿Para que la habite quién? ¿Para que la disfrute quién? Eso era muy claro para María. No quería ser la más rica del panteón, no le encontraba sentido. Sentía que tenía mejores formas de disfrutar su dinero y creo que logró hacerlo. Oscar, como repetí, estamos a 4 días del aniversario de María Félix. ¿Le podrías compartir al público que nos está viendo qué evento se va a hacer ahora este mes de aniversario, este día de aniversario en el Panteón? ¿O no habrá algún evento como tal? Mira, el club de fans nos pidió a Luis el permiso, se les otorgó. Hasta donde sabemos, porque no organizamos nosotros nada, como tú sabes, ese día para Luis es muy sagrado, no sale, no hace nada, digo, a raíz de todo el acoso precisamente no va tampoco al panteón como le gustaría, pero para nosotros es una celebración muy respetuosa. Quien organiza todo, bueno, son los fans que año con año se encargan de eso y yo sé que lo hacen con mucho amor y Luis se los agradece mucho. Sé que van a hacer una misa y van a llevarle mariachis, hasta ahí es todo lo que nosotros sabemos. Luis otorgó el permiso para su festejo, pero no podría decirte con exactitud qué van a hacer. Mucha gente se pregunta por qué no asiste el heredero el día 8 de abril, pero tuvimos la fortuna de estar hace un mes y medio con Luis Martínez de Anda en el Panteón Francés, y él no busca ese tipo de publicidad, tomarse una foto y subirla a las redes sociales. Esa foto que se publicó en las redes sociales de María Félix Oficial fue una foto instantánea que él ni se dio cuenta que se la habían tomado. Como podemos verlo en la foto, claro. Pero quería compartirla porque piensan, Luis Martínez de Anda no visita a María Félix, Luis Martínez de Anda ya ni se acuerda de ella, pero creo que todos los días, o cuando he tenido contacto con el señor Luis Martínez de Anda, tiene esa plática, ese cariño, esa dedicación, y lo he sentido que él se apasiona mucho al contar una de las anécdotas de María Félix porque la está reviviendo y creo que eso le remueve también muchas fibras internas. Bueno, fíjate que es un poco difícil ponerse en los zapatos de Luis, porque hay una cercanía con María. Para él y para ella fueron familia, porque pues solo se tuvieron uno al otro durante muchos años. Evidente, como bien lo dices, él no trata de hacer publicidad ni sacar tajada de esto. Esa foto efectivamente fue un bello momento robado, que nos habla un poco de la devoción que aún le tiene, del agradecimiento que aún le tiene. Es muy difícil ponerse en los zapatos de él y saber lo que piensa y lo que dice. Luis es reservado, generalmente es reservado. Y el amor y la devoción que le tiene a María no es algo que le gusta estarlo divulgando. La gente que lo conocemos sabemos el dolor que después incluso de tantos años sigue sintiendo de la pérdida de quien para él fuera pues su tutora, su guía, su protectora. No olvidemos que Luis llega muy joven a la casa y con varias anécdotas pues divertidas y tristes, y todo lo que le tocó vivir junto a ella y ser su apoyo también en su momento y ser su fuerza en su momento. Pero para eso, esto es algo personal para Luis. No se trata de María Félix la estrella, se trata de la mujer con la que vivió, de la mujer con la que aprendió mucho, de la mujer con la que tuvo una vida maravillosa y le enseñó el mundo de otra manera. Eso es lo que pasa con Luis.
Esa apertura que tuvo Luis Martínez de Anda para la entrevista que le realicé hace 2 años, no me imaginaba yo que fuera a tener tanto ruido, porque me han hablado de Argentina, me han hablado de España, donde me preguntan cómo fue el acercamiento con el señor Luis Martínez de Anda, porque nosotros lo hemos buscado por cielo, mal y tierra y no lo he podido conseguir. Quisiera una exclusiva con el señor Luis Martínez de Anda, pero creo yo que tenía muchas ganas de conversar y de contar todas estas anécdotas, el heredero de la señora María Félix, y nunca me imaginé que cerca ya de 2 millones de personas hayan visto esta entrevista y se hayan enterado de la realidad de lo que fue la vida que pasó el señor Luis Martínez de Anda con la señora María Félix, y sobre todo, que es uno de los videos más reproducidos, el impactante momento cuando Luis Martínez de Anda encontró dormida, ya había partido la señora María Félix. Creo que fue un momento muy terrible para el señor Luis Martínez de Anda. Pues sí, definitivamente fue algo que lo marcó mucho, ¿no? Pese a que, digo, estaban conscientes de que era una persona mayor, de que tarde o temprano pasaría, porque era algo que María hablaba bastante, aunque no lo creas. Pues yo creo que jamás estás suficientemente preparado para ver morir a alguien que quieres o a alguien con el que has convivido tanto tiempo y han tenido esa cercanía. Como te digo, Luis pues nunca ha intentado lucrar con esa parte de su vida y de la vida de ella. Él la recuerda y la venera siempre, todos los días, por lo menos la parte que me tocó a mí vivir a su lado, pues puedo dar testimonio de que está muy agradecido, y no es por una cuestión del dinero, está muy agradecido por las lecciones de vida, está muy agradecido por compartir parte de su historia, de María, la mujer, como te lo comento. Oscar, hace días que me entrevistaron para un diario hablando sobre la vida de la señora María Félix, estaba declarando yo, y en ese momento no me cayó, pues como se dice popularmente, no me cayó el 20 en ese momento, que María Félix es la única actriz que por 1 hora hubiera cumplido 24 horas de velación en el Palacio de las Bellas Artes. No tengo yo memoria de alguna otra actriz, otro actor o algún otro personaje que se haya velado casi durante 24 horas en el lobby de Palacio de Bellas Artes. Bueno, esto te habla un poco de la talla de la figura que era María, del impacto que causaba en la sociedad. La verdad es que los programas con la señora Castro pues fueron el escaparate perfecto para reflejar una María plena, imponente, como siempre defensora de los derechos de la mujer, como siempre luchadora social y amante de la vida, sobre todo. Y esto yo creo que reflejó en muchos mexicanos, y es la razón por la que tanta gente quiso ir a verla y desbordaron el Palacio de Bellas Artes para ir a verla. En estos movimientos que ahora toman como un estandarte a la señora María Félix como ícono feminista, ¿qué opinión te da a ti? Pues mira, creo que ella es una representante del feminismo real. Y ella misma lo dijo muchas veces. El empoderamiento de la mujer no implicaba el someter al hombre, implicaba la igualdad de los derechos, implicaba la libertad de la mujer para hacer lo que quisiera, pero más en el sentido de hacer algo constructivo con su vida. Yo creo que eso era lo que ella más deseaba transmitir, que la mujer podía crecer, podía desarrollarse, podía ser profesionista, podía ser triunfadora y exitosa. Sobre todo, no es que fuera libre de su cuerpo, no, eso no. Ella buscaba el empoderamiento de la mujer en el sentido intelectual. Claro, y sobre todo que cada 8 de abril se replica ese icónico monólogo de no se dejen, luchen, hagan lo que ustedes quieran, no lo que sus hombres les deje. Creo que esa frase, ese diálogo que dice María Félix, va a seguir para las nuevas generaciones, y creo que este
estandarte que la están tomando como un referente del feminismo, pues va a pasar muchísimo tiempo, Oscar, cuando María Félix deje de ser, ahora sí te lo digo de esta manera, que vaya a dejar de ser la número uno en muchas cosas, porque a raíz de todo esto que le inventan y que todas estas leyendas que cada vez aumentan y aumentan, y si María Félix había, como lo comentaba, si María Félix había comido carne humana, ya la hicieron caníbal y la veía yo comiendo vísceras y comiendo todo eso. Pero pues es parte del mito de María Félix y creo que estos inventos también la ayudan a aumentar su leyenda. Mira, sí, hay un personaje construido, como te lo menciono, hay un personaje totalmente construido, o sea, un mito que ella misma alimenta, de hecho ya lo dice en una frase, la vida de una actriz es, como dice exactamente. La vida de una actriz es sueño, si no es sueño no es nada. Nada, hay muchas versiones respecto a la carne de niño, unas que dio Kike, otras que dio ella, la realidad no tiene caso, no ayuda en nada a la figura de María Félix que yo desmienta o verifique ciertas cosas, no tiene ningún sentido. Pero te puedo asegurar una cosa, la historia de la verdadera María Félix es todavía más impresionante que una cena con carne de niño, te lo puedo asegurar. Sí, claro. Entonces, pues, si alimenta el morbo y alimenta la historia, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? La realidad es todavía más fascinante. Oscar, pues te agradezco muchísimo que en este día nos hayas acompañado en este programa especial María Félix rumbo al aniversario. Me quedaron muchas preguntas, me quedaron mucho por conversar contigo y quisiera comprometerte para ver si en otra ocasión me podrías dar otra plática también para que la gente se entere de todo lo que quedó pendiente acerca de la señora María Félix. Con mucho gusto, no hay problema, me encantaría, obvio con el permiso de Luis, porque yo solo hablo con el permiso de Luis, es algo que no me pertenece, es claro. Una historia que no me pertenece, pero con mucho gusto, pues si él autoriza, la comparto con ustedes. Oscar, un mensaje final para todos los admiradores de la señora María Félix. Pues yo creo que mi mensaje para ellos sería, sigan su ejemplo de crecimiento, de desarrollo, cultívense mucho, no se dejen llevar por lo primero que se dice o por lo que se rumorea. Infórmense, crezcan, desarróllense, sean libres, totalmente libres de crecer, de expandir su mente. El mundo es muy grande, muy, muy grande y tienen mucha vida todavía para disfrutarlo como ella lo hizo. Disfruten su vida. Muchas gracias, Oscar, te agradezco, y a todo el público que sigue estas transmisiones especiales. El día de mañana también hay programa especial de aniversario y pues los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales de María Félix Oficial y obviamente aquí en este canal María Félix Vlogs. Te invito también a que nos des like, nos comentes, lo compartas en tus redes sociales y pues nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.